Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodri Loon. En este video vamos a estar haciendo el swatch de los rotuladores punta pincel de Pentel. Van a notar que tienen distintas inscripciones al costado y esto se debe a que 9 de ellos los compré en 2018 y 3 de ellos los compré este año en la compra en Milby que pueden ver en otro de los videos. Para el swatch voy a estar utilizando este papel que ya tengo preparado con los renglones para ir escribiendo todas las pruebas. Y ahora pasemos al swatch. Por cada uno de los rotuladores vamos a estar probando los distintos trazos que se pueden hacer. Para eso vamos a hacer un par de líneas finitas, un par de líneas gruesas y dos trazos básicos, el de ondas y el de bucles. Y al costado voy a agregarle el nombre en español y en inglés. Les comparto un blooper que ocurrió mientras estaba escribiendo. Pero vamos a hacer cuenta que esto no ocurrió y vamos a arrancar de cero con otro swatch y continuamos ahora sí con el color azul de manera correcta. La punta de los Pentel es una punta que yo llamo chica, a diferencia de los rotuladores punta pincel como los Tombow, los Karin Markers o los Ecoline que tienen un trazo mucho más ancho. Estos son más bien de la categoría de marcadores chicos, al igual que pueden ser los Monami, los Tombow Fudenosuke o Le Pen Flex de Marby Ushida. Una diferencia que les encuentro es que los Tombow Fudenosuke son de punta dura, mientras que los Pentel son de punta suave. No hace falta hacer mucha presión para poder diferenciar los trazos finito y grueso. Se pueden hacer un montón de tipos de letras distintas con estos rotuladores. Al final del video les voy a mostrar 12 tipos de letras que se pueden hacer. Mientras tanto, los dejo con el resto del swatch de colores. Esta hoja, que al final no la utilicé porque tuve un error ahí, que debería haber escrito blue, porque hice primero en español y después en inglés. Y como estaba escribiéndolo no me di cuenta y escribí las dos, o sea, empecé a escribir azul cuando debería haber dicho blue. Entonces esta hoja la descarté y volví a comenzar a grabar todo con esta, para que quede todo parejo, porque una vez que uno escribe no lo puede modificar, o sea, esto no lo puedo borrar, no lo puedo corregir. Pero como no quiero desperdiciar las hojas que marqué acá y tengo que hacer otro swatch de estos para, ahí les muestro, para esta colección, tipo estos colores. Entonces para no desperdiciar la hoja lo que hice fue seguir marcando las mismas líneas, porque como esto no ocupa toda la hoja, lo que voy a hacer es hacerlo acá abajo, en esta parte de acá, porque son la misma cantidad de
marcadores. Son 12 de la colección de los colores clásicos y 12 de la colección de tonos como más pasteles, la última colección, la del 2020. Entonces, para no desaprovechar la hoja, voy a cortarlo por acá y volver a escribir el título en uno de estos renglones, y luego ya tengo la hoja lista para hacer el siguiente swatch. Y lo que me falta de este es borrarle ahora todas las líneas de lápiz y cortarlo para que quede prolijo en todos los lados la misma distancia. Habiendo aclarado el incidente del blooper del color azul, voy a terminar de borrar todas las líneas de lápiz de este swatch de colores para poder pasar a hacer el swatch de los distintos tipos de letra que se pueden hacer con estos rotuladores Pentel. Los dos primeros tipos de letra que les voy a mostrar es en imprenta mayúscula e imprenta minúscula, ambas sans serif o sin serifa. Las dos que siguen, en mi opinión, son las que más se utilizan con este tipo de rotuladores, que son la cursiva y la bouncy. La que sigue yo la llamo Expanded y es la que me gusta combinar con letra mayúscula en forma de bloque. La siguiente la nombré caligrafía, aunque técnicamente todo lo que estoy escribiendo se considera caligrafía. Esta me falta practicar un poquito más, pero es la que se llama typewriter o máquina de escribir y es la que ya tiene serif. La de monolínea, como dice su nombre, no ejercemos distintas presiones a lo largo de la palabra. Luego esta de Fox es como llamamos a la falsa caligrafía. Luego está esta de flourish o con florituras. Luego con el color gris les muestro un estilo divertido de escribir con sombra, sin la letra principal. Y por último un estilo gótico en este color negro. Este fue el swatch de los rotuladores punta pincel de la marca Pentel. Pongan en los comentarios cuál fue su color favorito de esta colección de colores clásicos y cuál fue el estilo de letra que más les gustó. Y como siempre, si les gustó y les resultó útil este video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.